Buenas noches, Dios les bendiga. Les habla el pastor José Castro, pastor de la Iglesia de Dios, Ebenezer en Kissimmee, Florida. Como todas las noches, estamos, al igual que muchos ministros y pastores, trayendo una palabra de esperanza y una palabra de edificación. Estamos siguiendo lo que siempre hemos dicho de que la palabra de Dios es para consolar, exhortar y edificar. Cuando usemos la palabra de Dios para hacerlo, es para usarla de esa manera. Y hoy quiero hablarles sobre un tema que me parece pertinente de lo que estamos viendo en los Estados Unidos, especialmente en el día de hoy. Aquí en los Estados Unidos, y como ustedes también tienen la oportunidad de entrar a las redes y entrar a observar cómo está corriendo el virus, el COVID, como le llaman acá, 19, se actualiza en algunas aplicaciones, te dicen cómo está, cuántas personas han sido infectadas alrededor del mundo y por país, cómo va la cosa. Hoy, lamentablemente, tenemos la información de que Estados Unidos está ahora en el primer lugar. Hay una herramienta bien interesante que usted puede verificarla, bien sencilla. En Facebook, usted va a Facebook, por ejemplo. Voy a tratar de hacerlo con ustedes interactivamente aquí. Usted abre su página de Facebook y aquí ayúdame aquí, pastora, le da a las rayitas aquí abajo. A las tres rayitas. A las tres rayitas. Y si se fija, salen unas aplicaciones. Y usted va a buscar ahí donde dice... La primera dice coronavirus. Vamos a darle un momentito. COVID-19. Dele ahí. Information Center. Y sale mucha información. Información también que es una información confiable. Que aparece información que es brindada por el CDC y otras agencias que son confiables en términos de estadística. De acuerdo a esta información, según dice aquí, la última información, dice que hay 526.044 casos confirmados a nivel mundial. Pero lo que yo quiero traer es no hablar de muerte ahora, lo que quiero hablar es los casos confirmados en los Estados Unidos. Ahora Estados Unidos es el país con más casos a nivel mundial activos. Ya pasaron a China. Así que Estados Unidos, según este informe, tiene 82.404. Mire, podemos hablar de muchas cosas. ¿A qué se debe todas estas cosas? Yo le dije que el tema de mi reflexión es el precio de la libertad. Aunque no hemos entrado en restricciones tan fuertes como en otros países, Estados Unidos se rige mucho bajo lo que es las libertades. Pero el precio de la libertad tiene un precio, como todo en la vida. Y las decisiones se toman basadas en los valores que pueda tener ese país, la cultura y todo lo que vaya demandando en sociedad. Interesantemente, los valores son los que determinan esas decisiones que usted y yo asumimos o tomamos. Es decir, lo que yo le doy importancia es como yo voy a tomar las decisiones de la vida. Usted puede ir al diccionario, por ejemplo, yo estuve verificando en este libro, no sé si usted lo tendrá, lo voy a enseñar aquí. No sé si aparece en derecho en la pantalla, aparece viradito, no sé cómo va a aparecer. Este libro yo lo tengo hace mucho tiempo, se llama Ética Cristiana y Teología Pastoral. Obviamente soy pastor y me encanta la teología pastoral. Eso es lo que hemos estudiado también. Así que me di a la tarea de buscar lo que es libertad, lo que son los valores y lo que es el reino de Dios, porque las tres están relacionadas para nosotros los creyentes. Por lo tanto, cuando vamos a definir lo que son los valores, usted va a encontrar varias definiciones sobre los valores. Pero vamos a hablar más o menos en términos sencillos lo que puede ser valores. Mire, el diccionario Webster define valor como los principios, objetivos o estándares sociales sostenidos o aceptados por un individuo, escuchó bien, clase, sociedad, etc. Eso es una de las definiciones.
Así que si yo tomo decisiones basadas en lo que son mis principios, yo decido cómo voy a comportarme. Las cosas que voy a hacer, las cosas que voy a comprar, lo que yo decido comprar con mi dinero, porque yo le dedico, creo que eso es un valor muy importante para mí. Y no vamos a entrar en tecnicismo de cómo se llamaría ese valor, ni otras cositas que pueden venir si estuviésemos dando un curso de ética cristiana, que ya le hemos dado en otras ocasiones. Pero quiero hablar en términos generales para que se puedan entender. Si hablamos de valores, estamos hablando entonces de aquellas cosas que son importantes para un ser humano, para un individuo, para una iglesia, para una agencia. Y de acuerdo a esos valores se toman decisiones. Cerrar compañías, abrir compañías, enviar empleados a las casas, salir en tiempos de crisis como se nos está pidiendo que no salgamos. ¿Quiénes salen? ¿A qué se le dedica prioridad porque yo quiero salir? Por eso es que muchas veces no estamos de acuerdo en las cosas que se hacen, porque cada cual tiene unos valores dependiendo a lo que ellos entiendan que es lo más importante para ellos. Ahora bien, si en este país cuya importancia se le da a la libertad, esa libertad no va sola. Nadie puede decir que yo puedo hacer lo que yo quiero, aunque yo tenga una libertad individual. Si en el caso del creyente, de nosotros los creyentes, somos aquellas personas que hemos decidido seguir a Cristo y seguir las pautas que Él ha establecido, sus preceptos, sus mandamientos. Eso significa entonces que hay un cambio en los valores que son para nosotros. Alguien puede hablar que existen otros valores morales o no morales. Yo me estoy refiriendo ahora al creyente. Por lo tanto, el creyente va a tomar decisiones en base a lo que su experiencia de vida diga en cuanto a su seguimiento como creyente. Si vamos a las Sagradas Escrituras, por ejemplo, usted va aquí a Mateo y va a encontrar, por así decirlo, entre tantos versículos, o Mateo no, a Gálatas, por ejemplo, Gálatas 2, 20 al 21 dice: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó su vida para salvarme. Así que yo no voy a rechazar el generoso amor de Dios, pues si por la ley fuera posible que estuviéramos bien con Dios, entonces la muerte de Cristo no serviría de nada. Estoy hablándole un ejemplo aquí sencillo. Por lo tanto, si Cristo vive en mí, los valores míos ahora las decisiones mías son tomadas en base a lo que es importante, que yo considero que yo agrado a Dios con mi conducta. No ofender a Dios, por ejemplo. Yo camino en la vida de esa manera, me vean o no me vea la gente de acuerdo a los valores que yo he aprendido, que he adoptado. ¿De dónde? ¿De quién? De las Sagradas Escrituras. ¿De qué parte de las Sagradas Escrituras? Vamos a ser un poquito más directo. Cuando vino Jesús y se estableció en el Sermón del Monte, empezó un estilo de vida diferente. Y empezó a hablar lo que nosotros conocemos como el reino de Dios, el reino de los cielos. Y empezó a enseñar un estilo de vida diferente. Por lo tanto, el creyente se va ajustando y adaptando, mejor dicho, al estilo de vida del reino de los cielos. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con el precio de la libertad? Sí, mucho. Porque entonces ahora yo me voy a someter a unos preceptos que son establecidos por Dios, que son divinos y que van a dirigir mi camino y que me van a dar guianza, y que si yo sigo esos preceptos voy a seguir obedeciendo, y por lo tanto me voy a sentir que estoy en comunión con el Padre, creador de todas las cosas. Y por ahí sucesivamente se siguen abriendo muchos temas, pero lo que queremos hacer énfasis en es que si Estados Unidos ha crecido un brote y ahora mismo es el número mayor de personas afectadas, hay que considerar
las decisiones que toma el gobierno en base a qué valores. Si la iglesia se afecta, que se afecta obviamente, y si nos afectamos como congregación, significa que hay unos valores que hemos obviado en la toma de decisiones y hemos sido infectados porque hemos dejado de hacer o dejamos de cuidarnos los unos a los otros. Yo me infecté y tú dirás, sí, ese es tu problema. Pero el problema con el cristiano es que no se piensa de esa manera. El cristiano no puede pensar individualmente. El cristiano está llamado a pensar no individualmente, en comunidad. Hay que recordar que las cartas fueron escritas para las iglesias. Por lo tanto, es necesario que nosotros internalicemos, nos hagamos de ese concepto de comunidad cuando se toma decisiones. Cada vez que usted toma decisiones afecta no solamente a usted, pero afecta a su familia. En estos días he hablado con mi hija porque está preocupada que yo vaya a trabajar a hacer unas cuantas horas en el hospital. Claro, pues los hospitales son lugares donde la gente va enferma. Pero decisiones que uno toma, si voy o no voy, no solamente me afecta a mí como individuo, pero afecta a mi esposa, afecta a mis hijos, se preocupan. Y cuando yo tomo decisiones, tengo que tomar decisiones basadas, primero, en lo que Dios deseó para mí y quiere Dios para que yo haga. Y número 2, en base a la comunidad donde yo resido, mi familia, mi iglesia, mis amistades, cómo mis decisiones afectan a las personas. Incluso, cómo afectan a los animales, cómo afectan a la mascota que yo tengo. Sí, porque a veces creemos que nosotros vivimos solos en este planeta. Y de hecho, afecta lo que se llama, se utiliza mucho también en la teología, la ecología. Afecta a mi mundo, la atención que yo le pueda dar por ejemplo, a las plantas. Todas esas cosas hay que tomarlas en consideración y todo eso se toma en consideración en base ¿a qué? A los valores. Así que el que decida caminar en este país y no tomar en consideración a su vecino y no tomar en consideración y actuar voluntariamente y actuarlo de una manera que no me importa lo que yo hago, va a traer consecuencias como lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Va a haber gente que va a decir otra cosa. Va a haber gente que va a traer sus razones por qué en Estados Unidos ha crecido tanto el número. Cada uno tendrá una razón. Yo le veo una perspectiva. Y la perspectiva que yo le estoy viendo es la perspectiva de la toma de decisiones basados en el egoísmo y en el orgullo y en el que yo hago lo que yo quiero. Y eso es bien problemático. Porque la teología del Nuevo Testamento es una teología completamente comunitaria. Si vamos a hablar académicamente, corporativa. Las cosas que se toman, las decisiones que usted toma aún dentro de la iglesia sin consultarse, para efectos de la comunidad de la iglesia, se afecta a la iglesia. Si se afecta a la iglesia, se afecta el reino de Dios. Si se afecta el reino de Dios, se afecta el evangelio. ¿Me están entendiendo? Yo creo que sí que me están entendiendo. ¿Por qué? Porque es sentido común. Es sentido común para aquellos que estamos en el Señor. Porque para el que los principios bíblicos no son importantes, pues se regirán por otros valores. Pero, ¿cómo mi libertad puede afectar a la comunidad donde yo vivo? Cuando yo tomo decisiones, yo estoy pensando en los hermanos, estoy pensando en la iglesia, estoy pensando en la gente que está alrededor mío. Cuando yo decido salir a la calle y caminar y abrazar y toser y tocar y todas esas cosas y después retornar a tu hogar, ¿hemos pensado en nosotros solamente o hemos pensado en la familia cuando yo llego a casa? Una cosa es afectarse y enfermarse por causa de tu trabajo. Y aún así uno cuestiona las decisiones que toma el trabajo sobre uno. Porque usted el trabajo le puede decir váyase a trabajar, pero si no le provee los medios necesarios para usted mantener su salud, pues entonces el trabajo está cometiendo un error. Y a veces hay que pararse
en la peña y pararse de frente a los jefes y decirle, óigame jefe, usted me está pidiendo que yo venga a trabajar, pero usted no está pensando en mi familia. Usted no está pensando en mis hijos. Y nos estamos arriesgando. Entonces usted entra en la decisión, en la toma de decisiones, pero ¿y qué voy a hacer si no voy a tener dinero para pagar las cosas? Cada uno de nosotros va a tener que tomar decisiones basadas en eso. Pero a veces hay decisiones que son más fáciles de tomar cuando uno sabe en quién está recibiendo instrucciones. ¿De dónde viene mi cuidado? ¿Quién me está proveyendo cuidado? ¿Quién me está dando una guía? En esta ocasión es la palabra del Señor. Mis decisiones son tomadas en base a los principios del reino, que están establecidas en el aquí y en el ahora. En la famosa tensión del ahora sí, pero todavía no, es donde empezamos a vivir las cláusulas del reino de los cielos en la tierra, que en el futuro son las que estaremos viviendo nosotros como creyentes en el reino, cuando estemos con Dios en el cielo. Pero este es mi mensaje para hoy, amados. Si nuestro país está creciendo, que estamos viviendo aquí, en términos de esta enfermedad, se esperaba un crecimiento, claro, pero si no se toman las medidas necesarias, si nosotros como individuos no tomamos decisiones también que hayan sido pensadas en la gente que nos rodea y pensamos más que en nosotros, vamos a ser afectados de muchas maneras. Así que la libertad tiene un precio. Y en la iglesia, esa libertad está comprometida con la comunidad. Y eso hay que hacer énfasis y eso se está perdiendo. Y yo creo que esto sería para un próximo estudio o reflexión sobre qué sucede en la tensión que existe cuando vamos a la universidad y estudiamos un poquito, pero nos estudian basados en una estructura completamente no sagrada, es decir, no se considera la Biblia para tomar las decisiones. Cuando usted deja la Biblia fuera del círculo hermenéutico, usted va a tener resultados que no son divinos. Eso no me garantiza a mí que porque yo tome decisiones basadas en la Biblia, todo va a salir bien. Lo que significa es que yo considero la Escritura, porque hay fanáticos y hay gente que utiliza la Biblia para adelantar sus agendas. Pero no me estoy refiriendo a eso, estoy hablando en términos generales de gente responsable. Yo me acerco a la palabra del Señor, utilizo las ciencias sociales o las mediaciones, como se llaman en la teología, para llegar a conclusiones, pero es basado estando la Biblia en el centro, en mi círculo hermenéutico, que al final es la que me va a informar. Y hoy esta reflexión ha sido...